Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a Nutroempresarios. Les habla el licenciado Hugo Espinosa y en nombre de la licenciada Lizeth Moreno, les damos la bienvenida a la segunda sesión del curso de nutrición aplicada al síndrome de ovario poliquístico. Ya vamos a dar inicio. Recuerden, por favor, se les suplica tener el micrófono apagado. Solamente si tienen alguna duda lo pueden prender en alguna pausa que tenga el maestro. O pueden escribir su duda y nosotros lo leemos. ¿Ok? Bueno, ya listos, vamos a comenzar con el curso. Le damos la bienvenida al maestro Eder. ¿Qué tal? Buenas noches, maestro. Hola. ¿Me escucha el maestro Eder? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto, ¿qué tal? Buenas noches. Ya listo, perfecto. Pues vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión. Adelante, bienvenidos y muchas gracias a todos. Disfruten el curso. Vale, perdonen la demora, supone que empecé unos minutos antes de la hora para que no pasara lo de ayer, pero pues espero que no, ya no nos falle, vale, la conexión. Pero, bueno, mientras tanto, pues continuamos, ¿no? Con lo que nos quedamos el día de ayer. Antes que nada, quiero rescatar la pregunta de Gaby de la Fuente, que nos hizo el día de ayer, antes de comenzar. Igual si nos puede volver a hacer, nos quedamos pendientes para retomar a lo mejor desde que nos preguntó ella, uno. Y segundo, no me acuerdo quién preguntó la última pregunta con respecto a la que me llevé de tarea, con respecto a si las menarcas tempranas estaban asociadas con SOP. La respuesta es no, no, de hecho no. Pero bueno, las menarcas tempranas están asociadas quizá con un término temprano o con un término, pues sí, temprano o previo de la menopausia, ¿no? Entonces, si hay menarca temprana, habrá una menopausia también temprana, entonces, básicamente, pero no hay asociación con respecto a menarcas tempranas, bueno, riesgo de tener SOP, no, de hecho no hay asociación como tal, no existe la asociación, ¿vale? Y bueno, ahorita nos preguntará por ahí Gaby de la Fuente su pregunta con respecto, no recuerdo exactamente, era de etiología, pero no recuerdo exactamente, igual y si no está conectada, pues ahorita se conectará. Hola, doctor. Sí, aquí estoy. Buenas noches. ¿Qué pregunta nos Bueno, hacías el día de ayer? yo le pregunté, bueno, le hice varias preguntas, pero creo que la que quedó pendiente es si el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico también se puede dar cuando no hay como quistes. Cuando no hay quistes, no, tiene que haber quistes forzosamente, porque de hecho ahorita vamos a entender ese detalle de los quistes y demás, ¿vale? No, pero tiene que haber quistes, porque... También le pregunté, perdón, disculpe, dígame. Sí, porque los quistes a final de cuentas nos van a estar generando toda la parte androgénica. De hecho, ahorita vamos a explicar toda esa parte de la fisiopatología más a fondo, ¿vale? Pero sí, tiene que haber quistes, es un hecho, ¿vale? Pues creo que esa era la pregunta y también que si era reversible, pero ayer comentó que no, que hay varios objetivos. No es reversible. No, no es reversible. Sí. Solamente es lograrlos y ya. Es controlable, pero no reversible, es correcto, así es, sí. Bueno, el día de ayer nos quedamos en la parte de la etiología, bueno, retomo la parte de la definición, ¿vale? Permítame un segundo. Ok. Nos quedamos analizando la definición del ovario poliquístico como tal, que incluía muchos conceptos en realidad, ¿no? Ayer los detallamos y escribimos como tal, ¿no? De hecho, ya así se los puse ya ahora sí en negrito, como para poder analizar ahora sí que, o desmembrar la definición, ¿no? Bueno, lo que nos... La etiología o las causas, como tal. A ver, déjame ver si se cambia. Ahí está. La etiología o causas
Pues quedamos que es multifactorial, pero nuevamente recordar el que les puse que tuvieran mucha atención aquí, ¿no? Los factores genéticos y ambientales, ¿no? Miren, que van a ser un fenotipo, que van a ser ahorita el diagnóstico para el SOP como tal, ¿no? En el caso de los factores genéticos, conocido como genotipo, de hecho, se los pongo por aquí para hacer más completo el detalle. Permítame. Factores genéticos conocidos como genotipo, ¿no? De hecho, son todos los factores genéticos y todas las proteínas que se generan a raíz de, de este proceso, ¿no? Bueno, les voy a poner por aquí ojito. A ver, permítanme. Bueno, les voy a poner por aquí abajito, pero se me desapareció el cursor. En donde está factores genéticos, está el genotipo como tal, ¿no? Entonces, los factores ambientales, pues es todo lo que está rodeando en cierta manera un estilo de vida, ¿no? Entre ellos se incluyen, pues, la edad reproductiva definitivamente, sí, sí, sí lo es. Tiene que ser una mujer en edad reproductiva para que tenga ese factor de riesgo, eso es el primero, uno. No se cuenta como edad reproductiva ya a toda la perimenopausia, no. De hecho, no, no está dentro ya de de edad reproductiva como tal, no. Pero desde la adolescencia hasta toda la parte adulta, sí, sí lo es. La menopausia se contempla como un factor de riesgo, sí, pero sobre todo como más asociado como a las menopausias tempranas, ¿vale? Entonces, pero como un factor de riesgo no tan importante y no tan ponderante dentro en el desarrollo, ahora sí, del SOP como tal, ¿no? Y la senectud, la vejez, también es un factor de riesgo. De hecho, de los tres que son ambientales, la edad reproductiva es el más importante y es el más ponderante o es el más potencial para desarrollar el SOP, ¿no? Entre los cuales, estos ambientales por ahí, nos pueden detonar por aquí, bueno, si se conjuntan con otras cosas por aquí, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, bueno, se va aumentando el riesgo, ¿no? Los que están encerrados en el cuadro, dejen por ver si no se me oculta el cursor. Los que están encerrados en este cuadro, no, pero sí no se me ocultó. Estos son consecuencias que de hecho vamos a ver el día de hoy, a largo y a mediano plazo del SOP como tal, ¿no? Entonces, bueno, esas son consecuencias, las vamos a abordar aquí de una por una y vamos a ver cuál es el motivo y causa por los cuales están presentes, o estarían presentes, ¿no? Ok, y en cuanto a los factores genéticos, a ver, los factores genéticos, bueno, sí existen, me acuerdo que ahí preguntaban si había factores genéticos. Bueno, ahorita vamos a ver esa parte de los genes. Hay genes que, que están asociados a, todavía no se ha podido confirmar del todo, la relación directa al SOP, ¿no? Se han asociado a, eso es un hecho, pero no se han vinculado directamente o sea, como un detonante hacia el SOP, ¿no? Son un conjunto de genes, ¿no? Y tienen muchos que ver con la parte androgénica y la inhibición de andrógenos como tal, ¿no? A ver, permítame un segundo. Bueno, déjenme por aquí un minutito. Entonces, son factores que no, que son genes que están implicados en, pero no son detonantes, no se ha identificado como tal una relación directa en el detonante del SOP como tal, ¿no? Es un conjunto de varios, ahorita vamos a verlos. Otros factores genéticos que están implicados aquí es el retardo del crecimiento intrauterino. Es como una afección completamente ginecológica, ¿no? Tiene que ver con una programación fetal. Y a problemas ginecológicos particulares de la niñez y de la adolescencia, particularmente en la pubertad, ¿no? Por ejemplo, el adelanto quizá de estas menarcas se asocian a, pero no se ha podido confirmar o sea, directamente que estén asociadas con el SOP. Hay artículos, hoy me he hecho clavado con eso, que están asociando menarcas tempranas, pero no se ha comprobado el del todo, ¿no? De hecho, al día de hoy vemos muchas cosas que no se han comprobado del todo todavía
muchas cosas, por ejemplo, que las complicaciones de la diabetes mellitus, que no se ha confirmado realmente que sea una consecuencia a largo plazo, no se ha podido confirmar directamente, ¿no? Pero bueno, esto es recordando solamente factores genéticos, genotipo, factores ambientales, pues es todo lo que nos rodea. En realidad, la combinación de estos dos nos provocan un fenotipo, ¿no? De hecho, recordando la parte de ayer que les dije que no olvidaran porque es importante, porque eso tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Ok, bien. Miren, este es un listado de genes. Como lo vemos en el título, dice que son genes candidatos a que se han asociado a la vinculación del ovario poliquístico. Son solamente asociados. No, ninguno se ha confirmado que realmente sea directamente ponderante para el desarrollo del SOP. No, no se han podido confirmar, pero estos son extraídos de algunos estudios, y son muchos, para poder enlistarlos ahí todos, ¿no? Genes asociados, ninguno confirmado al 100% asociado al desarrollo y el detonante del SOP, ¿vale? Entonces, por eso la respuesta del día de ayer, no hay genes, ¿no? Pero ese es un listado de genes posibles, ¿no? O candidatos, como lo dice el título, ¿no? Bien. No hago mención y no detallo más al respecto, ¿no? Bien. Ok. El día de hoy nos compete analizar a detalle toda la parte de la fisiopatología, ¿no? Entonces, cabe mencionar que, me voy a regresar un poquito, solamente para analizar un detallito por aquí, ¿vale? Lo que vimos el día de ayer. Con respecto al ovario, particularmente cuando estábamos hablando del día 14, justamente el día central, el día central de de la ovulación, del el hecho importante en el ovario, ¿no? Entonces, a ver, vamos a... recordando que este tejido que estoy señalando por acá es el que vamos a analizar ahorita, ¿no? Y tiene que ver con con la teca y las células glandulosas. De hecho, aquí vienen señaladas, pero vamos a verlo de una forma más profunda y más histológico, ¿no? Más a detalle, ¿no? Miren, aquí está señaladas las células glandulosas, que son todas estas aquí. Y las células tecas serían toda la parte externa, pero ahorita vamos a analizarlo más a fondo, ¿vale? Bueno, recordemos solamente esta imagen, que estoy señalando por aquí, porque la vamos a ver en el corte que ahorita presenté, que es un corte histológico real, ¿vale? Esto. Entonces, bueno, me adelanto hacia la parte que estamos ahorita, ¿no? Bueno, la imagen que estamos viendo ahorita es un corte histológico real. Justamente de lo que vamos a estar hablando ahorita. Miren, por ejemplo, ahí vemos ahora sí, recordamos la imagen que ahorita vimos y esta misma, ¿no? En la parte del centro, vamos a señalar también aquí, en la parte del centro, bueno, aquí ven un puntito rojo, ¿no? En la parte del centro vemos ya el ovocito casi listo a óvulo, ¿no? Ya estamos a unos días a lo mejor de que esté listo a... Ahí estamos viendo todas las partes, la parte morada representa las células de la teca, y toda la parte más rosada alrededor del ovocito representan las células glandulosas, ¿no? Hay dos tipos de teca, la interna y la externa. De hecho, viéndolo de una forma más particular, la teca interna serían todas las células que estamos viendo de morado, estas que están en un contorno, es la teca interna. Y la teca externa se vendría siendo todas las células moradas que estamos viendo hacia el exterior. Entonces, la teca externa, teca interna, y las células de la granulosa, ¿vale? Toda la parte rosada, ¿no? Alrededor del ovocito, ¿no? ¿Forman parte importante de la maduración, de la evolución y el crecimiento? Sí, definitivamente. Ahorita vamos a ver por qué y vamos a ver dónde está implicado, ¿no? Justamente donde nos está señalando el indicador del microscopio, la parte negra, ese es el ovocito, ¿no? Ese sería el ovocito. Está a unos días ya de ovularse o de madurar, ¿no? Y estar al 100% maduro, ¿no? Entonces, bueno, recordar que es la teca externa, la parte más externa de las células moradas, la teca interna, la que está más pegada hacia la parte rosada, y todas las vamos a decirlo, de la parte rosada hacia adentro, pues todas son las células granulosas, ¿no? Granulosas como tal. Ok, ¿qué importancia tiene esto en todo el desarrollo? Vamos a ir de menos, bueno, de lo más profundo a lo más externo, ¿vale? De hecho, siempre soy así, entonces me gusta como explicarlo más a detalle. Entonces, permítame, aquí, okay. Bien, entonces, no se vayan a olvidar de las tecas ni de las glandulosas, ¿vale? Bien, ¿qué importancia tienen estas dos? Bien, vamos a empezarlo a esclarecer, ¿no?
En el primer recuadro vemos las células de la teca. No nos habla si son las externas o las internas. Y en el recuadro, en el segundo, representan a las células de la granulosa, ¿no? Recordaremos que en la imagen pasada, pues veíamos una zona rosada muy marcada, ¿no? Esa zona rosada marcada es la membrana basal. Me voy a regresar para analizar este detalle, ¿no? A esa zona que me refiero, esta zona, déjenme poner aquí el cursor. Ah, esta zona que estamos viendo como rosa más, que representaría una membrana, pero no lo es. Esta zona es la membrana basal, ¿vale? Entonces, atención ahí porque también es una parte muy importante, ¿no? Ok. Bien. Ahora sí, la de la teca y la granulosa. Todo comienza, a ver, de hecho, voy a salirme de la presentación porque no veo mi cursor, seguramente me ha pasado anteriormente, entonces saliéndome creo que ya lo voy a ver, ¿no? Porque si no, va a ser muy difícil para mí a lo mejor poder rayar. Permítame un segundo. Dejaré de compartir y otra vez volveré a compartir. Para que no exista este error. Sí. La compartida. Espero que ya no tenga problemas con esto del cursor. Entonces, el primer paso, todo comienza con la LH, ¿no? La luteinizante, ¿no? Que ya sabemos de dónde viene, allí vimos todo este eje importante hormonal, ¿no? Entonces, voy a empezar a poner numeritos para empezarlos a ubicar, ¿vale? Entonces, 1. El 1, entonces es el LH, ¿no? Sí se puso alguno, no sé, es que aquí me pareció un mensajito, me confirman de favor, ¿eh? Sí. Sí, ok, perfecto, bien. Sí. A ver, permítanme, aquí es que se abrió un programa que no se tenía que abrir abierto. A ver. Bueno, en el 1 es el LH, ¿no? A ver, ya. Perdón, es que se abrió un programa, entonces déjenme volver a compartir, permítanme un segundo. El 1 es el LH, entonces, ya. Viene desde la parte de la hipófisis como tal, ¿no? Se va a estimular solamente las células de la teca y se van a estimular, las células de la teca las vimos de color morado y realmente están llenas de colesterol. La conversión de colesterol hacia estrógenos va a suceder al momento de que la LH llega. Entonces, si la LH llega, pues no llega o tenemos alguna alteración ahí, pues no va a haber ninguna conversión. Pero esta conversión de colesterol hacia estrógenos es casi al instante, digo, por efecto de la LH, ¿no? Ese es el primer paso. Entonces, el primer paso pues es que esta se llega a pegar a un receptor y le den el acceso a las células teca, porque recordar que las células esteroideas ingresan hasta el interior de la célula, ¿no? A diferencia de las proteínas que se quedan en la membrana, entonces tiene que dar el paso, ¿no? Por eso vemos aquí el AMP cíclico. El AMP cíclico es un segundo mensajero que va a llevar mensaje hacia la parte nuclear para que salgan varios genes y varias proteínas que estén implicadas en el efecto de la LH, ¿no? Entonces, por efecto de la LH, el colesterol va a ser convertido por varios pasos metabólicos que aquí vienen omitidos en andrógenos, ¿ok? En andrógenos, testosterona particularmente y dihidrotestosterona, son los dos, ¿ok? Bien, una vez que se generan los andrógenos en las células de la teca, van a brincar o van a pasar hacia la parte de la granulosa, hacia la parte rosada, que recordaremos ahorita. Y una parte de ellos ya se van a ir a esa parte rosada que les señalé ahorita, que esa parte rosada representaría ya el flujo sanguíneo, es la membrana basal, conocida así. Y ya una parte de ellos se van hacia el flujo sanguíneo y otra parte pues van a irse a la célula granulosa, ¿no? Una vez estando dentro de la granulosa, los andrógenos van a ser convertidos en estrógenos. Esto en la granulosa, no en la teca, ¿ok? Y una vez que son convertidos en estrógenos, bueno, ya esto se va hacia el antrofolicular y se sigue con la maduración del folículo para el ovocito, ¿no? Importante mencionar que el ALH fue el que hizo esta función particularmente, ¿no?
Entonces, también algo interesante que a lo mejor no sabíamos el día de ayer, pues es que esta conversión de colesterol a estrógeno sucede en el momento y en el óvulo. No tenemos estrógenos que vienen viajando de otro lado. Esta conversión sucede en este mismo lugar, en el óvulo, ¿no? Ahora estamos viendo más particularmente en dos regiones del óvulo, particularmente ahorita de la teca y de la granulosa, en donde sucede particularmente esta conversión, ¿no? Pero bueno, entonces el ALH fue el primer mensajero, y él fue el que trajo este mensaje para hacer esta conversión, ¿no? Entonces, en las células teca, en pocas palabras, solamente se va a convertir el colesterol en andrógenos. Son dos. Es testosterona y dihidrotestosterona. Son los dos que se van a convertir. Estos dos ahora sí van a viajar a la granulosa y se van a convertir en estrógeno. Pero en la parte de abajo de la granulosa están viendo por ahí la FSH. Sí, de hecho, esta conversión del andrógeno hacia estrógeno en la granulosa no podría ocurrir si la FSH no está estimulando a la granulosa. Entonces, recordarán por ahí que el día de ayer veíamos gráficamente que justamente en el día 14 existe un pico alto de LH y también un pico alto de FSH. Recordarán por ahí, ¿no? En una gráfica que vimos en la explicación del día de ayer. Entonces, van a salir al mismo momento. Por un lado, la LH va a estimular a la teca para que suceda esta conversión primera, y por otro lado, la FSH llega por el otro, bueno, por el otro, vamos a decirlo por atrás, y estimula esta conversión. Están medidas por las dos, es un hecho, pero es importante rescatar que el primero que va a llegar a pegarse, bueno, a dar esta señalización es la LH, definitivamente. Ya poquitito después llega la FSH a la granulosa para fomentar esta conversión. Se fijan que en ambos casos, o en ambos recuadros negros, estamos viendo la participación del AMP cíclico. El AMPC, se conoce como AMP cíclico, es un segundo mensajero intracelular que desencadena o detona, híjole, un conjunto, es una cascada de reacciones. Realmente, no se, hasta ahorita todavía no se ha podido determinar cuántas reacciones desencadena la activación del AMP cíclico, pero desencadena, es un hecho que más de 50 reacciones metabólicas, ¿no? La que estamos rescatando solamente ahorita, pues es la que estamos viendo en la imagen, pero desencadena otras más extra, ¿no? No sé si quedó alguna duda con esto, la célula teca y la granulosa, ¿no? Todavía no hemos visto si es teca interna o es teca externa, ¿vale? Bueno, de aquí vamos a partir como tal. Ok. Entonces, quedando claro que solamente llega primero el LH, ¿no? Y unos instantes después, del otro lado, vamos a decirlo así como por la parte de atrás, pues llega la parte de la granulosa, ¿vale? Para hacer esta conversión de andrógeno a estrógeno. Si la FSH no se va a convertir... también una nota importante, digamos que estamos en esta imagen. Hay una enzima que permite la conversión del andrógeno hacia el estrógeno, conocida como aromatasa. De hecho, es una de las implicadas en el trastorno. De hecho, ahorita vamos a ver por qué y cómo participa esta aromatasa. Pero esta aromatasa fue estimulada por la FSH. Entonces, de hecho, es una de las que están implicadas directamente en la... De hecho, en el listado de genes que vimos ahorita, son 7 genes que están implicados solamente en la formación de esta enzima, ¿no? Que es una de las implicadas por aquí. Se llama aromatasa, porque recordemos a lo mejor bioquímicamente que un anillo aromático es, una estructura aromática. La estructura aromática es un anillo en realidad químicamente, ¿no? En forma de pentágono o en forma de pentágono o de hexágono, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esa aromatasa es hacer cerrar una estructura en forma de anillo. Entonces, eso es lo que hace la aromatasa, por eso se llama aromatasa, porque cierra una estructura anillar químicamente, ¿no? Viéndolo de la manera más particular, ¿no? Por eso se llama aromatasa, por eso tiene ese nombre. Y en pocas partes del cuerpo existe la funcionalidad de esta enzima como tal, ¿no? Solamente en suprarrenal también podemos decir, porque ahí ocurren también cierres de los fenantrenos, tiene que ver con el colesterol definitivamente, ¿no? Recordar ayer que en la química que habíamos visto, el colesterol tiene una estructura muy parecida o similar a lo que son los andrógenos y los estrógenos y toda la parte de la esteroidogénesis, ¿no? En realidad, todas las esteroideas tienen una similitud casi igual, ¿no? Solamente cambian pequeñas estructuras al finalizar estos anillos que vimos el día de ayer, ¿no? Bueno, importante la aromatasa nada más, la aromatasa, ¿no? Se estarán preguntando, ¿por qué viaja una parte de los andrógenos al flujo sanguíneo?
Bueno, esta parte de los andrógenos que viajan hacia el flujo sanguíneo tiene mucho que ver con la parte del líbido sexual de las mujeres y con algunas otras funciones externas al ovario, en otras partes del cuerpo donde tiene funcionalidad la testosterona y la dihidrotestosterona, ¿no? Pero son cantidades muy pequeñas. Realmente la parte más importante, cerca de más del 80% del andrógeno producido en la teca, viaja o brinca a la parte de la granulosa, ¿no? Entonces es importante mencionar ese detalle, ¿no? Del por qué viaja a una parte de ese flujo sanguíneo, ¿no? Y también se estarán preguntando por qué, ¿por qué esa parte es flujo sanguíneo? No, esa parte de esa membrana basal, la membrana rosada, no es flujo sanguíneo, pero como es un líquido extracelular, son dos tejidos diferentes, pues obviamente es un líquido intersticial, pues nos da paso hacia la parte del flujo sanguíneo, ¿no? Hacia la parte del torrente sanguíneo como tal, ¿no? O de los líquidos extracelulares, ¿no? Por eso hace mención ahí del flujo sanguíneo como tal, ¿no? Entonces, la R representa el receptor como tal, ¿no? El receptor. Entonces, de cada uno de estos, ¿no? Recordar que estas hormonas se les da el paso hacia la parte interna de la célula, ¿no? Se les da el paso. Entonces, permítame un segundo porque, a ver. Es que no, mi cursor se ocultó y de hecho es un poco complicado. A ver. Ok, nuevamente comparto. Entonces, bueno, espero que no haya quedado alguna duda con este detalle, ¿vale? A ver, analizando un poco aquí, no pongo, quisiera poder dibujar, pero no puedo porque, no sé, se oculta mi cursor, entonces es más complicado para mí, ¿no? Pero bueno, en la parte, primer recuadro estamos viendo el hipotálamo, segundo la hipófisis, con sus respectivas secreciones, la GNRH, que era la gonadotropina, la LH y FSH de la hipófisis, particularmente de la adenihipófisis. Y bueno, aquí en la parte de los recuadros grises más grandes, en la parte inferior, estamos viendo la teca interna, ahora sí, teca interna, y la granulosa, ¿vale? Parte de todo esto ya lo vimos, y están implicados aquí. Bueno, quedamos que en la teca interna se producían los andrógenos, ¿no? Veremos que los andrógenos, bueno, viajan hacia el torrente sanguíneo. De hecho, la flecha punteada que vemos en la parte superior pues, nos indica que viajan hacia la parte externa del ovario a hacer funciones particulares, ¿no? Y en la parte de abajo pues está la granulosa, ¿no? En donde pues, el andrógeno tiene que ser convertido hacia la parte del estrógeno, ¿no? Pero aquí importante, enzimas implicadas en esto, aromatasa. A ver, entonces, primer paso llega la LH, se convierte la LH en andrógeno, convierte el colesterol en andrógeno, posteriormente el andrógeno pasa hacia la granulosa y es convertido por la FSH, ¿no? El cuadro que estamos viendo en gris, que señalo por aquí, si ven mi cursor, bueno, señala el sitio de unión de la FSH, ¿no? Para hacer la conversión del andrógeno hacia el estrógeno como tal. Pero entonces, la aromatasa es la enzima implicada en este detalle. De hecho, miren, les traigo un pequeño videito para poder entender más a fondo este detalle de la aromatasa, ¿no? De hecho, es la más implicada en esto. Hay una segunda enzima, ahorita la voy a mencionar con el video, digo, para poder a lo mejor analizar el detalle, ¿no? A ver, vamos a ver por aquí el videito. Solamente veremos unos segundos, nada más, ¿no? Déjenme compartir aquí. Ok, creo que estoy compartiendo, ¿verdad? A ver, entonces, miren, lo voy pausando para poder explicar el detallito, ¿vale? Entonces, pueden volver aquí para poder, pues, entender bien. Entonces, en el ovario tenemos distintos folículos en diferentes fases. Un folículo maduro es aquel folículo que va a contener un ovocito dentro. No necesariamente el folículo tiene que estar totalmente maduro para que contenga sus distintas células. Las células que rodean al ovocito son las células de la teca, que son las más externas. Y están también las células de la granulosa. Y en el centro, el ovocito, que es el que se va a liberar hacia la trompa de falopio cada mes. Y si no se da la fecundación, se pierde,
pero si se da la fecundación, es decir, si se encuentra con un espermatozoide, pues entonces luego se da la implantación y se produce un bebé. Entonces vamos a ilustrar aquí la función reproductiva que realmente tiene la ovulación ciclo menstrual tras ciclo menstrual, ¿no? Al final de cuentas, que esa es la función, una función reproductiva, ¿no? rápidamente lo que sucede, lo que es la producción hormonal a este nivel. Entonces tenemos aquí las células de la teca, que son las externas, y las células de la granulosa más interna. Entonces, a nivel del hipotálamo, que es una estructura del cerebro, se produce la GnRH, u hormona liberadora de gonadotropinas. Las gonadotropinas que esta hormona va a liberar se encuentran en la pituitaria anterior, que son la LH y la FSH. La LH va a ir a sus receptores en las células de la teca, en el folículo ovárico, y va a estimular una enzima que se denomina... Esta es la segunda enzima que faltaba mencionar. Recordar solamente con lo explicado ahorita, ¿no? El que la LH llegue a estimular la teca va a hacer la conversión de colesterol hacia andrógeno, ¿ok? Entonces el andrógeno va a brincar o va a irse hacia la parte de la granulosa para convertirse en estrógeno, ¿ok? También por ayuda de la FSH. Ok, entonces ahorita vamos a hablar de la desmolasa, ahorita hablamos del detalle. La desmolasa, que convierte el colesterol que está en gran cantidad a este nivel a lo que es androstenediona. Y hay que... Andrógenos, en pocas palabras, digo, términos más como andrógenos. Andrógenos son dos, insisto, es testosterona y deshidrotestosterona, son las dos exactamente. Destacar que la androstenediona es un tipo de andrógeno. Esa androstenediona se debe de convertir en estrógeno, y para esto la GnRH estimula otra hormona que había mencionado, que es la FSH, hormona folículo estimulante, que como su nombre indica va a dar la inducción de desarrollo de... De hecho, dato curioso, a esta hormona le pusieron folículo estimulante porque la primera vez que cuando se empezó a analizar su función y demás, analizaron más su función en la ovogénesis que en la espermatogénesis. Y bueno, sabemos que antes de que sean óvulos maduros, se llaman folículos, ¿no? Y se le puso folículo estimulante por su análisis y por su detallamiento en la funcionalidad en el ovario, ¿no? Pero bueno, también tiene una funcionalidad importante en el hombre, ¿no? En la espermatogénesis, pero esto, lo comentaba el día de ayer, es un proceso completamente diferente a ¿no? Pero bueno, tienen efectos muy similares en ambos sexos, ¿no? Por eso se llama folículo estimulante. Folículo mediante la producción de estrógeno. Entonces, ella tiene receptores en las células de la granulosa, y aquí va a estimular la producción de la aromatasa, que va a convertir esos andrógenos en la forma de androstenediona en estrona, que es un tipo de estrógeno un poco débil. Pero luego veremos que la estrona va a tener mucha importancia en lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Esa estrona se convierte inmediatamente... Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, recordamos que el día de ayer vimos que había naturalmente tres tipos de estrógenos, ¿no? Que era el beta-estradiol, que era el más potente de los tres, estrona y estriol, ¿no? Sí, como se comenta ahí, realmente la estrona es no es un esteroide, bueno, no es un estrógeno potente, ¿no? El más potente es el beta-estradiol, ¿no? Pero tiene una importancia, sí, relevante en todo el trastorno, realmente sí lo tiene. Sumamente fundamental para que se produzca la ovulación. El estradiol va a ser un feedback positivo. Bueno, esta estrona es convertida por una enzima que existe ya, está en todo el medio, ahí en todo el ovario, de manera rápida, inmediata a estriol, ¿no? Entonces, pero sucede fuera de las granulosas, o sea, está fuera de las granulosas y es inmediata, entonces esta conversión, ¿no? Ahora sí tenemos el estradiol, que es el más potente de los tres estrógenos, y es el que va, pues obviamente, al ser el más potente de los tres, pues va a fomentar y va a ayudar a una pues, producción del ovario maduro, ¿no? O sea, a una maduración todavía más rápida, ¿no? La estrona pudiera madurar el ovocito, sí, pero tardaría más tiempo. De hecho, acuérdense que teníamos cierta medición en días, ¿no? O cierta perfección en ciertos días, entonces tardaría más tiempo en que se maduraría este ovocito como tal, ¿no? Entonces,
importante mencionar que sí lo haría, pero en más tiempo. Entonces, por eso la importancia de que se convierta la estrona en estradiol. Es decir, una estimulación positiva va a aumentar más su propia producción, entonces eso va a hacer que se estimule, o sea, estimula la NRH, se estimula más el TSH, más producción de estradiol, se va madurando el folículo con todo ese estradiol, que es el que ayuda a madurar el folículo, y entonces luego se va a producir la ovulación y se produce lo que es un pico de LH que me va... A ver, aquí lo resumo de la siguiente manera. Al producir estradiol como tal, entonces, pues este estradiol viaja en sangre y, bueno, le va a notificar al hipotálamo que se fabriquen más de todo este proceso de la LH y FSH, que siga más, o sea, que siga esta producción mucho mayor para que se genere más estradiol y así favorecer la maduración más rápida de este ovocito, ¿no? Este es un feedback positivo, así se le conoce como una retroalimentación positiva, feedback positivo, porque estamos mandando más flujo y le estamos solicitando al hipotálamo más hormona y de todas las jerarquías, primera, segunda y tercera. Es normal este flujo, ¿no? Como tal. Pero va a llegar un punto en donde después de la ovulación, esto tiene que parar, porque si no, bueno, ya no me adelanto, pero sí tiene que parar. A ayudar a que se produzca el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce progesterona, prolifera lo que es el endometrio, que es la capa más interna del útero, y luego, si no se dio la fecundación, si no se da el embarazo, entonces se va a producir la menstruación, se descama el endometrio. Entonces, reitero que vean esta parte si no la comprenden bien en el video del ciclo menstrual que tenemos por ahí en el canal. Entonces, en el síndrome de ovario poliquístico hay una alteración de la fisiología normal del ovario. Tenemos aquí las células de la teca y granulosa, y en el ovario... Lo que vimos ahorita fue funcionalidad normal, o sea, lo que habitualmente sucedería. Ahora lo vamos a ver de la forma patológica, qué es lo que está mal en el proceso de lo que acabamos de ver. Aquí lo ilustramos. Se va a dar la interacción hormonal. La GnRH estimula lo que es la producción de LH en exceso. ¿Qué pasa? Hay muchísimas teorías que dicen que hay una alteración de la secreción pulsátil de GnRH. A ver, eso sí, tengo que hacer una mención aquí, un paréntesis. Perdón, estoy pausando, pero estoy explicando a la vez. Las secreciones pulsátiles se dan durante todo el día y son pequeños picos de secreciones de hormonas del hipotálamo, de la hipófisis como tal. Son pequeños picos que se van dando, por eso se llaman pulsátiles, porque son pequeños picos que se van dando durante todo el día. Se llaman pulsátiles. Y es una normalidad completamente de la hipófisis hacer esa secreción pulsátil. O sea, son pequeños picos que vas sacando durante todo el día, sin ser estimulada por las hormonas de arriba, que son las del hipotálamo. Entonces, es una funcionalidad normal de la hipófisis como tal, ¿no? Entonces, a eso se refiere con pulsátil, pequeños picos durante todo el día. Básicamente la secreción pulsátil es una secreción que se da, por así decirlo, en picos. O sea, en un momento del día hay un aumento máximo de GnRH, pero luego disminuye y luego vuelve y aumenta GnRH y luego disminuye. Y eso sucede durante todo el día. Y esa es la secreción normal que tiene. Ahora, por distintas teorías que se han establecido, se altera la secreción de GnRH pulsátil y la GnRH se secreta de la misma forma, pero de una manera sumamente rápida, lo que hace que se secrete más LH que FSH. Entonces, la LH en exceso va a ir a lo que son las células de la teca y va a estimular la desmolanza a que convierte el colesterol en androstenediona, que es andrógeno. La FSH no es que no se produzca, se produce en poca cantidad, pero aparte de eso, existen distintos factores que van a influir en que esta disminuya, como había mencionado, pero también que no se produzca su acción a nivel de los... Donde puso la crucecita, que no se produzca su acción se refiere a que su receptor, 1, esté dañado, 2, esté alterado y sí funcione, pero funciona de una forma muy limitada y reducida.
Y hasta ahorita, las teorías que van con respecto a la parte de los genes que acabo de presentar por ahí, algunos genes se asocian ya con esta disfunción de ese receptor del FSH. Y ahí está el primer problema fisiopatológico de origen del ovario poliquístico, esta infuncionalidad de este receptor de la FSH como tal, ¿no? Entonces, ahí está uno de los primeros problemas. De hecho, de los genes que presenté ahorita, cerca de, son como 10, están implicados, son sospechosos o candidatos, como decía ahí el título, a que este receptor no esté funcionando al 100, ¿ok? Se sigue investigando, no hay nada concreto, no hay todavía algo completamente definido, solamente son teorías, ¿no? Pero uno de los problemas de este trastorno como tal es ese problema de donde puso la crucecita de ella, de que el receptor no esté funcionando al 100% de la FSH, ¿ok? Ese es uno de los primeros. Los receptores, o sea, que se vea alterada su acción dentro de las células de la granulosa. Entonces, ella no es capaz de estimular la aromatasa a convertir todos esos andrógenos en la forma de androstenediona a estrona, que es el estrógeno débil, y por lo tanto la estrona no se puede convertir a estradiol, no se da el feedback positivo. Bueno, ya me adelanto para explicarlo yo o terminarlo de explicar. Al no funcionar bien este receptor de la FSH en la granulosa como tal, entonces va a evitar exactamente que no se produzca la aromatasa, que es la enzima que va a convertir el andrógeno a estrógeno, bueno, a estrona, y posteriormente a estradiol. Entonces, ahí está el problema realmente. Se comienzan a acumular con el paso del tiempo, de los días, estos andrógenos se empiezan a acumular. Y ese es el problema esencial y real del ovario poliquístico. No hay nada confirmado con respecto a por qué esos receptores están dañados, no funcionan. Todavía, insisto, no hay nada concreto, confirmado ni nada. Solamente son candidatos los genes que presenté para que esto esté alterado por ahí, ¿no? Entonces el problema realmente no es en la LH, el problema es en la FSH. Pero el problema en realidad es en el receptor de la FSH en la granulosa. O sea, la LH funciona de manera normal. El problema es que la funcionalidad de la FSH no lo está haciendo de la manera correcta. Y, bueno, hace una acumulación importante de andrógenos, ¿no? Recordarán que el día de ayer les dije, atención, porque miren, de hecho, enviamos unos esquemitas del óvulo, por ejemplo, que venía la palabra andrógeno dentro del óvulo. Bueno, ahí estamos viendo el detalle, ¿no? El óvulo, perdón, ¿se produce andrógenos en el óvulo? Sí, pero de hecho son precursores para hacer estrona y estradiol, son precursores nada más. Pero tenemos que pasar entonces de colesterol, andrógeno, y de ahí hacia la parte de los estrógenos como tal. Es un precursor, es un intermediario, pues. Y entonces aquí, al tener un problema en el receptor, pues definitivamente se van a empezar a acumular aquí los andrógenos, y el problema radica aquí, en toda la parte de los andrógenos acumulados, ¿vale? Bien. Quito el video ya y me regreso a la parte de la presentación. Solamente quería que viéramos exactamente todo el proceso y demás. Bueno, explico en la presentación el detalle de la desmolasa. ¿Cuál es la función de la desmolasa? Aquí y regreso a la presentación. En la imagen, en esta particularmente, déjenme poner ahí adelante. En la imagen, en esta misma que estamos trabajando ahorita o analizando, la desmolasa es la enzima que va a ser un transportador del andrógeno de la teca hacia la parte de la granulosa. Es el que va a transportarnos el andrógeno de la teca hacia la granulosa. Es el que nos va a hacer el brinco, como les dije, aunque brincaba, la desmolasa es la implicada, ¿ok? Entonces, pero realmente no es la enzima importante en todo esto. La enzima implicada y la enzima que está deficiente en este caso, pues es la aromatasa, porque la FSH no tuvo un problema al momento de pegarse a su receptor a nivel membranal. Entonces, ahí está. Ese es el problema de raíz del síndrome del ovario poliquístico. Entonces, ahí se comienza todo el problema hormonal y metabólico que desencadena todo esto, ¿vale? No sé, hasta aquí alguna duda. Lo pregunto porque todo lo que veremos después o lo consecuente de esto tiene que ver con esta acumulación de andrógenos. Entonces, no sé, si existe una duda, digo, bien una vez para a lo mejor entender lo consecuente, ¿no? Doctor, cuando se supone que hay 4 tipos de SOP, ¿sí? ¿Correcto? ¿Ah? No sé si me equivoqué. Sí, no está, es correcto. Cuando es de origen adrenal, o sea, eso lo vamos a ver aparte, cuando es de origen adrenal. Adrenal, sí, de hecho es un poco común, sí, pero sí vamos a ver ese es un diagnóstico diferencial, porque hay un diferenciador que te va a hacer la diferencia con respecto a que no sea ovárico. Sí, vamos a ver un poquito de ello. Ok.
Gracias. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda particularmente del proceso patogénico, de lo que ocurrió aquí? Bueno, igual me adelanto la otra. Ok, bueno, de no haber dudas, entonces avanzamos ya. Entonces recordar que el andrógeno se comienza a acumular porque la FSH tiene un problema en su receptor, ¿no? Entonces no hay aromatasa, no hay, la aromatasa es la que convierte el andrógeno en estrógeno y bueno, y después en estradiol y demás, ¿vale? Ok. ¿Entendido el proceso fisiológico? Entonces, bueno, empezaremos a entender y analizar por qué pasan todos los sucesos consecuentes a, ¿no? Pasamos ahora hacia la parte de los signos y síntomas o la expresión clínica como tal. Y bueno, de cada uno de los síntomas y signos, al lado estoy poniendo una prevalencia y estoy poniendo la causa de por qué pasa esto, ¿no? El primero es hirsutismo. Existe un 40% de presencia, de prevalencia en las mujeres de hirsutismo, y esto se da porque hay una sobreestimulación del folículo piloso por los andrógenos. Sabremos por qué este detalle, porque a fin de cuentas los andrógenos estimulan el folículo piloso para que crezca más, ¿okay? Y aparezca más, ¿okay? No me adelanto todavía a los criterios de diagnósticos, todavía no, pero en aquella conferencia que veíamos el día de ayer, que fue en el 2003, que hizo un parteaguas de los expertos y que se sigue utilizando hoy en día, que aplica los criterios diagnósticos. Hay una escala de estimación del hirsutismo, que es la de Ferryman-Galway, estamos viendo aquí en la imagen. Existe un test que se llena, que lo estamos viendo en la parte izquierda, y estamos viendo, este test es el mismo que estamos viendo en la parte derecha, ¿no? Si se fijan, tienen numeritos todos estos, del 1 al 4, estamos viendo del 1 al 4, y responden ahora sí que a este test como tal, ¿no? Es un test solamente, es una valoración pues un poco cuantificable de cierta manera. Las imágenes son más que claras sobre dónde está la aparición del vello, ¿no? O dónde está el hirsutismo como tal, ¿no? Pero es una escala ciertamente práctica en cierta manera para los ginecólogos, ¿no? Que son los que hacen el diagnóstico como tal. Entonces, bueno, es el primero de algunos otros signos y síntomas, ¿vale? Ok. Ok, calvicie androgénica. Con una prevalencia, bueno, de 67% en las mujeres, sí es un poco más alto que el hirsutismo, y esto se da por una sobreestimulación del folículo piloso por andrógenos, igual. Así como nos puede ayudar a crecer el vello corporal, también puede generar una calvicie androgénica por el exceso de estos andrógenos como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa naturalmente en los folículos pilosos de la mayoría de los hombres, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Pero la prevalencia llama la atención que es más alta que el hirsutismo como tal, ¿no? El 67%, ¿no? El tercero es el acné, prevalencia del 45%, bueno, de hecho ya no es ni la mitad, casi la mitad, y esto se da por una sobreestimulación de las glándulas sebáceas, también por los andrógenos. O sea, si los andrógenos están sobreestimulando las glándulas sebáceas de la piel y generan un exceso de sebo y de secreción grasa a la piel, y bueno, se genera el acné como tal, ¿no? No, este acné no está asociado a... Profesor, apagó su micrófono. Sí, bueno, ya lo tiré, pero no, yo no lo apagué. Entonces, este acné no está asociado a infecciones de la piel, como habitualmente un dermatólogo a lo mejor lo vería, ¿no? O lo analizaría. No, es un acné que está estimulado y es resultado de una producción, de un proceso hormonal, ¿no? Básicamente. El tercero es obesidad. La prevalencia es del 30 al 50%, sí llega a la mitad, es un intervalo del 30 al 50%. Y bueno, a ver, aquí sí atención porque esto llama la atención. Vamos a ver ahorita otros detalles con esto de obesidad. Esta obesidad particularmente es porque se incrementa la grasa corporal. Sí, es un hecho. ¿Por qué se incrementa la grasa corporal? Porque, bueno, los andrógenos como tal, hacen, en el caso de la mujer, atraer un poco más el tejido graso, y esta grasa principalmente se va a acumular en la zona central del cuerpo. Por eso hace mención ahí que se hace, bueno, de acuerdo al índice de cintura cadera, el ICC, se hace el diagnóstico de una obesidad central
o androide, ¿no? Que ya sabemos que es de la cintura hacia arriba, principalmente. Es como una característica, por eso esta parte del fenotipo es muy interesante con el diagnóstico, porque a final de cuentas esa obesidad tiene que ser central o androide. O sea, esta grasa tiene que estar acumulada en la parte visceral o de la cintura hacia arriba, ¿vale? Es importante mencionar ese detalle. O sea, si no es una obesidad que es difuminada, no, solamente es más visible acumulada en la parte central, abdominal o visceral y androide, ¿no? Entonces es importante mencionar el detalle. Ok, el siguiente signo, es un signo, naturalmente no viene en los listados de los signos del ovario poliquístico, pero bueno, al haber obesidad, ya, comprendido por todos, si yo tengo obesidad, voy a empezar a tener problemas con la resistencia a la insulina, ¿no? Mientras más aumente de peso, más problemas con la resistencia a la insulina voy a tener. Entonces, es algo muy que siempre inferimos por default, ¿no? Entonces, yo lo agregué porque realmente es una consecuencia de tener la obesidad, ¿vale? Entonces, bueno, se va a manifestar como una acantosis nigricans, principalmente en el cuello, en zona de cuello y en zona de brazos, básicamente, ¿no? Es donde más se manifiesta, en el caso del SOP, esta acantosis nigricans, ¿no? Pero es consecuencia del ir aumentando de peso, no porque el SOP se lo esté generando, o sea, es consecuencia del aumentar de peso, básicamente, ¿no? Y el último son alteraciones menstruales, con una prevalencia de 70%, sí, casi la mayoría de las mujeres que tienen SOP presentan alguna alteración en el ciclo menstrual. De esto va desde el ritmo menstrual de irregular hasta, bueno, tener desde el oligomenorreas, que vimos ayer el concepto, que eran pues, alteraciones hasta en los días y demás, hasta ausentarse completamente el ciclo menstrual, hasta tener amenorreas, ¿no? Esto es variable y de hecho esto tiene que ser completamente evaluado, pues analizado por un ginecólogo definitivamente, ¿no? Y esto nos va a generar 4 problemas importantemente, ¿no? Que tiene que ver con los problemas ya a largo plazo, ¿no? Uno, hiperplasia y cáncer de endometrio. Sí, porque recordarán ayer en la parte gráfica, justamente desde el día 14, había una elevación del estrógeno que también me permitía en cierta manera pues elevar el tejido del útero, ¿no? Entonces, esa es la causa. Dos, bueno, ahí faltó el número 2, hiperplasia y cáncer de mama. Recordar que al final de cuentas el tejido mamario tiene receptores y tiene funcionalidad con los estrógenos también y con la progesterona. Entonces hay alguna también alteración importante, sobre todo es un crecimiento anormal de algunas zonas de la mama que se pueden convertir en un cáncer, pues entonces es una hiperplasia igual, ¿no? Tiene que ver con hiperplasia, displasia y demás. Entonces, bueno, esto tiene que ver porque ya hay una alteración importante en las hormonas ahí que están afectando directamente el crecimiento de algunas zonas de la mama, ¿no? Osteoporosis, sí, porque se debilita la masa ósea, se hace una debilidad. Hay estudios, de hecho no se ha podido también confirmar que realmente esta osteoporosis está asociada directamente con el SOP. Se sigue investigando, no hay una asociación todavía directa del SOP con la osteoporosis. Son solamente suposiciones o teorías de que sea una consecuencia de, ¿no? Y el cuarto y el último, pues es problemas de esterilidad, ¿no? Definitivamente. Al no estar, al tener problemas de ovulación, o sería anovular, es el término correcto, no, pues se tienen problemas para poder embarazarse y demás, para lograr un embarazo y una fertilización como tal, ¿no? Entonces, son las 4 consecuencias de las cuales, bueno, se desprenden de las alteraciones menstruales como tal, ¿no? De la acantosis nigricans, no, créanme que sí busqué artículos y demás, no se menciona exactamente una prevalencia, no, créanme que sí busqué muchísima información al respecto, no hay un número como tal de acantosis nigricans presentándose con el SOP, ¿no? Entonces, pero bueno, recordar que tampoco es un signo directo del SOP, es una consecuencia del aumento de peso, por la inferencia que ya comenté ahorita, ¿vale? Entonces, bueno, solamente detalle ahí. Esa tabla la extraje de por ahí un libro que les voy a compartir. Ese es hace un rescate de los signos y síntomas más comunes de varios autores o de varios artículos de diferentes años en diferentes momentos. Miren, el primero, por ejemplo, es del 95, el segundo es del 89 y el tercero es del 81.
son diferentes momentos. De hecho, no existe como tal un patrón de ciertos síntomas y signos que puedan presentarse en el SOP. Por eso son variables. Por eso les presentaba al lado de cada uno, pues, la prevalencia que existe en la aparición o la frecuencia con la que se está presentando en mujeres, ¿no? Según las estadísticas hasta ahora. Pero miren, por ejemplo, en el estudio de Valen, que fue un clásico, por cierto, en todo el del ovario poliquístico del 95, presenta más casos, por ejemplo, de hirsutismo, o sea, él reporta más casos de hirsutismo en el SOP, ¿no? De todos los demás. Por ejemplo, en el caso de Franks, por ejemplo, digo, haciendo solamente un comparativo, también presenta más casos de hirsutismo, con 64, por ejemplo, casos de... Y en el último, el de Golsier, de la misma manera, hirsutismo. Aunque, se fijaron ahorita, me voy a regresar solamente para poder analizar la prevalencia, es de 40%. O sea, realmente no es tanto. Realmente, yo creo que el signo y síntoma más presentado, perdón, más presente como tal, pues definitivamente serían las alteraciones menstruales, sí. De hecho, me encontré algunos artículos que mencionaban que puede ser hasta más del 80% de la prevalencia, de las alteraciones menstruales. Y la calvicie androgénica, esto puede ser de forma indirecta, ¿no? O sea, no está tan marcado. Puede ser muy variable que una mujer presente a lo mejor unos y otros no. Eso es muy variable. El resultado de ello, pues miren, aquí está el comparativo. Los números son muy cambiantes de uno y otro, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Golsier, el último, del 81, después del hirsutismo reporta amenorrea, diferencia al segundo lugar, por ejemplo. Y en el caso, por ejemplo, de Franks, se reporta el segundo como oligomenorrea, un problema, alteración del ciclo menstrual, ¿no? Y el de Valen, el segundo, que se reporta como más frecuente, igual, es oligomenorrea. Pero los números son cambiantes, ¿no? Son cambiantes. Y con esto quiero llegar a concluir que toda mujer puede presentar una variedad de síntomas, de signos y síntomas muy diferentes. Por eso se llama síndrome, porque pues, esta variabilidad de los signos y síntomas es variable entre cada mujer. Pero bueno, ya se tiene un listado de, ¿no? Pero es muy variable. No a todas les puede dar acné, no a todas les puede dar hirsutismo. Esto es variable. Por eso tiene ese nombre de síndrome, por esa variabilidad, ¿no? Porque no existe un patrón clínico que nos diga exactamente, bueno, tiene estos síntomas y bueno, ya es esto. No, por eso recibe el nombre de síndrome, porque esta variabilidad de los signos y síntomas que presenta una y otra es muy diferente, es muy, muy diferente, ¿no? Ok. Bueno, este consenso pues fue un parteaguas, recordemos el día de ayer en la línea del tiempo, que en el 2003, pues sí, de hecho en todo lo que vemos de la parte histórica, fue un parteaguas porque marcó un antes y un después de cómo diagnosticar el SOP y hacer los tipos de SOP como tal, ¿no? Entonces, se reúnen expertos en Rotterdam, en Países Bajos, en 2003, principalmente endocrinólogos y ginecólogos, para poder hacer este consenso y a partir de ahora, pues tomar en cuenta muchos factores más que nos pueden dar 4 resultados diferentes, ¿no? Bien, nos da los fenotipos, que es lo que les comentaba en las pasadas, ¿no? Que un fenotipo es el resultado del genotipo más el factor ambiental. Entonces, es el resultado final de cuentas de estos dos. Por eso el resultado final son 4 fenotipos, ¿no? Es el tipo A, B, C y el D, ¿no? Pero para poder encasillar aquí a cada una o en cada uno de esos 4 criterios o estos 4 pues, resultados diagnósticos como tal, habría que entender el primero, ¿no? Bueno, los criterios incluyen, debe de incluir un problema de ovulación. Ese es un hecho. Un problema, una alteración del ciclo menstrual como tal. Si recordamos ahorita en la prevalencia, pues era más del 70%, ¿no? Entonces, bueno, sí está presente. 2, tiene que tener o tiene que existir laboratoriales bioquímicos de un androgenismo como tal, ¿no? A ver, y aquí es donde empieza la parte, si es androgenismo ovárico o si es androgenismo suprarrenal, ¿no? Hay que hacer una buena pues, diferenciación de dos cosas, ¿no? Definitivamente, en el mayor de los casos, pues, sí es más ovárico, ¿no? Es más extraño, de hecho, de los dos casos, de los dos androgenismos como tal, la prevalencia, según estuve analizando,
de la parte suprarrenal solamente es del 9% y el restante es ovárico, ¿no? Pero todo sí se tiene que descartar ahí que no sea de origen suprarrenal o que no sea de origen, o que sea de origen ovárico, ¿no? Pero la mayoría de los casos son ováricos, ¿no? Por el proceso que acabamos de ver ahorita, ¿no? Y tercero, tiene que incluir un examen de imagenología para poderse confirmar realmente la aparición de quistes en los ovarios, ¿no? Se me olvidó traer una imagen, pero mañana ya la descargué, nada más que no la incluí aquí, donde, bueno, se ve un ecosonograma donde se ve todos los quistes ahí marcados, ¿no? Que tiene que tener también un criterio por ahí, no tiene que ser más de 9 milímetros por ahí de grosor cada uno. Mañana les explico ese detalle, ¿no? Teniendo estos tres, bueno, ya podemos clasificar a los tipos, ¿no? El fenotipo A, fenotipo B, fenotipo C y el D, ¿no? Pero hay diferencias entre cada uno de ellos. Miren, por ejemplo, no voy a mencionar cada uno de ellos, digo, tardaré más tiempo, pero solamente por hacer el ejemplo de uno, ¿no? El fenotipo A tiene que tener problemas de la ovulación, 1, androgenismo, 2, y un eco, a lo mejor es un eco de ovario, donde se compruebe y se confirme que existan estos quistes como tal marcados, ¿no? Cabe mencionar, pues para esto, pues existe, quien realiza el ecosonograma, pues es un ginecólogo o un radiólogo que tiene la experiencia para poder determinar el grosor y de cada uno de los quistes marcados por ahí, ¿no? Paréntesis, por cierto, me regresaré un poquito para analizar esto de la quistación, solamente porque sí me faltó explicar este detalle. Permítanme un segundo. Estoy hablando de quistes y no expliqué cómo sucede esta de la quistación. Permítanme un segundo. A ver, entonces, recordando aquí esta parte de los andrógenos. En la célula granulosa, entonces, bueno, se acumulan los andrógenos. Y al acumularse los andrógenos, generan que toda la membrana de la parte granulosa se empiece a hacer más rígida. Porque, acuérdense que los andrógenos son atrayentes de las proteínas. Entonces, al atraer demasiadas proteínas a la célula, se comienzan las membranas a ser más rígidas. Y entonces, en la parte externa de la teca, de toda la parte estructural, se hace una rigidez como tal, que el folículo que iba a madurar, pues se queda encerrado ahí. Entonces ya, de hecho, no va a salir, no tiene forma de salir porque las paredes ya son más rígidas. Y ahí es como se forman los quistes. Por eso el término poliquístico, porque así como se formó uno, se va formando otro en el otro ovario o en el mismo ovario. Entonces, bueno, esto es variable, ¿no? Pero esto es porque el andrógeno nos atrajo más proteínas y en la membrana, toda la membrana se reforzó de proteínas y se hizo más rígida y se formó este quiste, ¿no? En el folículo que estamos viendo ahorita, todo ya se quistó porque toda la membrana se hizo dura, ¿no? Y el folículo, pues es imposible que salga, definitivamente, ¿no? Para hacerse la ovulación. Entonces, bueno. Aquí ahorita que me faltaba explicar de por qué se quistan y por qué se hacen los quistes, ¿no? Pues, bueno, retomando ahora sí, los criterios de Rodenon, entonces, para hacer ese ecosonograma es importante que el ginecólogo o el radiólogo pues nos emitan un diagnóstico de acuerdo a lo que se vio en el ecosonograma, ¿no? Por eso los expertos son ellos, al final de cuentas, ¿no? Tiene que ser visible y tiene que tener ciertos criterios, por ejemplo. Estos quistes tienen que ser de más de 9 milímetros de diámetro o de grosor para poder ser quistes como tal. Si son de menos tamaño, probablemente no vayan a ser quistes. Entonces, a lo mejor vaya a ser una sobreestimulación de folículo porque está a lo mejor la mujer en un proceso de fertilización y está se ve mucho más grande, pero no es un quiste. Entonces, todos tienen que tener esta dimensión como tal, ¿no? Más de 9 milímetros, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser realizado por expertos para poder determinar el criterio como tal, ¿no? Entonces existen 4 variantes, esas hacen combinaciones diferentes, ¿no? Ahí se darán cuenta, no encasillo y no explico cada una de ellas, ¿no? Pero quedando claro que son 4 tipos de fenotipos diferentes, ¿no? De acuerdo a estas combinaciones que puedan existir, ¿vale? Ok, evolución, pronóstico y complicaciones. Yo las dividí de corto, mediano plazo y las otras son a largo plazo, ¿vale? Esto en función a, pues, al tiempo, ¿no? De hecho, no a un tiempo determinado, pero sí al tiempo, ¿no? Las primeras, de corto a mediano plazo, no hay un tiempo, insisto, pero bueno, algo que puede aparecer es el síndrome de Ayr-An, así se llama, y es la combinación de 2 cosas, de un androgenismo más resistencia a la insulina. Ok, ¿qué nos va a dar esta combinación? Nos va a dar una pigmentación, una hiperpigmentación en la zona axilar
y en la nuca. No es tan común. De hecho, su prevalencia es muy poca, es como del 25%, es menos del 30%. No es tan común, pero sí es una de las consecuencias o complicaciones del corto o mediano plazo, ¿vale? Y es pues porque está combinado un androgenismo con una resistencia a la insulina. Entonces, y esto genera una pigmentación, Esta una mayor pigmentación pigmentación en zona axilar y nuca, ¿vale? Ok. Y la la pigmentación es más, segunda, es la diferente segunda a es, cansancio. alguien tiene creo que su micrófono prendido. Es la elevación de la prolactina. Esto es debido básicamente porque la glándula mamaria, bueno, más que nada, por tener cantidades muy altas o acumuladas de andrógenos, me pueden provocar de manera indirecta una estimulación de la prolactina. Entonces, también no es tan común, la prevalencia es menos del 10% solamente, ¿no? Entonces no es tan común. Y bueno, después pongo complicaciones del SOP en el embarazo. ¿Una mujer que tiene SOP se puede embarazar? Sí, de hecho, la prevalencia de no tener embarazos es muy poca. De hecho, la prevalencia de no tener embarazos es menos del 8%. La mayor cantidad de las mujeres que tienen SOP o sea, siguen teniendo fertilidad y siguen siendo fértiles. Hay procesos y mecanismos para poderles ayudar a lo mejor a esta parte de la fertilidad, ¿no? Y lograr el embarazo, pero el no embarazo es muy poco, es menos del 10% de la prevalencia, el éxito al no embarazo, ¿no? Entonces, pero bueno, una vez que se tiene el SOP y qué complicaciones se pueden tener durante el embarazo. Uno, abortos recurrentes por el aumento de la insulina. El aumento de la insulina provocaría abortos recurrentes en el proceso del embarazo como tal o de la gestación, ¿no? Dos, la posibilidad de tener o presentar diabetes gestacional, igual, por el aumento de peso y el aumento de grasa corporal, pues obviamente sabemos que es un factor de riesgo para que exista el detonante de la diabetes gestacional como tal, ¿no? Y el tercero, pues al aumentar de peso también se puede generar una preeclampsia, ¿no? Como una consecuencia, pues también algo importante, digo. Entonces ya tenemos dos implicadas con el aumento de peso, que es la gestacional y la preeclampsia, ¿no? Digo, para tomar en cuenta a lo mejor para el día de mañana que estemos viendo tratamiento nutricional, entender el más allá del por qué la importancia de cuidar el peso y reducir el peso, más que el peso, la grasa corporal, ¿no? Pero bueno, mañana hablaremos de ese detalle, ¿no? Entonces, no solamente recordar diabetes gestacional, importante para mañana, y mi preeclampsia también importante para mañana, ¿no? Entonces, solamente rescatar este detalle. Bien, y las complicaciones a largo plazo. A largo plazo, sí, tampoco hay un tiempo determinado ni estimado, ¿no? No existe, de hecho, a partir de 8 meses puede pasar esto, no, pero es a largo plazo, ¿vale? Uno, problemas con insulina-resistencia, exactamente, pero ya marcada a nivel metabólico, ¿no? Que nos va a dar consecuencia, pues, alteración en el metabolismo de los carbohidratos, en dos maneras. Uno, intolerancia a la glucosa, y pues, bueno, el más temido y el más quizá esperado que pudiera pasar, pues, es la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Que, o sea, que se desencadene y se desarrolle una diabetes de tipo 2. No, hay estudios que, no, o sea, aquí hay mucha discordia y mucha controversia con esto. No se ha podido confirmar que el SOP sea un generador de la diabetes mellitus. No se ha podido confirmar. Así como muchas cosas que les comenté hace rato, no se han podido confirmar del todo que el SOP sea el generador de la diabetes. Pero sí existen factores, sí se cuenta como un factor de riesgo para que pueda existir la posibilidad de que sí surja más adelante, pues, ¿no? Sobre todo por los problemas de la insulina, ¿no? O sea, por esa resistencia a la insulina que está por ahí. Por eso la importancia de ese peso. Bueno, mañana hablamos del peso y por qué la importancia del peso, digo, para la parte nutricional, ¿no? El tercero, bueno, aquí hago una mención y voy a hacer la división. Tuve la fortuna de hacer parte de mis prácticas profesionales en el Centro Médico Nacional de Occidente aquí en Guadalajara. Y les comparto que estuve en una unidad de investigación cardiometabólica, ¿no? Con dos de los grandes investigadores a nivel mundial de diabetes, del tema de diabetes y el síndrome metabólico, ¿no? Y hago la mención por esto, miren. Cuando tuve la fortuna de estar allí, el doctor Manuel y la doctora Esperanza, son los líderes de esta unidad de investigación, hacían mucho hincapié sobre el síndrome X y el síndrome metabólico. ¿Qué diferencia hay? No sé, yo les puedo compartir mi experiencia que estuve ahí, que son ellos los expertos. Miren, para hablar de síndrome X no se han podido, todavía no existen guías que nos digan exactamente qué
qué criterios incluye un síndrome X. Pero bueno, de los que se han enlistado como síndrome X, de hecho, muchos ponen al síndrome X como un antecedente del síndrome metabólico. Me voy por la parte más fácil. El síndrome metabólico, recuerdo al doctor Manuel que nos compartió en algún día de uno de sus enojos, se agarró a todos sus residentes de investigación y nos pasó a todos, y no sé por qué pasó de enojo, no entendí, pero entendí la diferencia de los dos. El síndrome metabólico es unir 3 criterios metabólicos que estén asociados con la parte cardiovascular. O sea, se pueden combinar obesidad, como lo pongo por ejemplo ahí en el paréntesis, obesidad, una dislipidemia y un tabaquismo, y es el metabólico. Tabaquismo, hipertensión y diabetes, síndrome metabólico. O sea, no siempre se tiene que presentar una obesidad. No siempre se tiene que presentar. O sea, el síndrome metabólico no está tan asociado a la parte de la obesidad. O sea, son 3 criterios solamente metabólicos. Y la diferencia del síndrome X es que sí incluye una obesidad androgénica, o sea, visceral o central, o androgénica, de la cintura hacia arriba, ¿no? Entonces, la diferencia entre los dos, bueno, quien tiene mucho más peso a nivel de investigación y a nivel de publicación, definitivamente, pues obviamente es el metabólico, ¿no? Antes de que surgiera el término síndrome metabólico, el síndrome X, ya se hablaba del síndrome X, ¿no? Y se quedó todavía en ese stand-by y sigue estando ahí, ¿no? Pero para poder determinar el síndrome X, tiene que tener 5 criterios importantes. 1, obesidad androgénica, o sea, ahí sí se marca una obesidad como tal, para ser X, ¿no? 2, cantidades mayores de triglicéridos a más de 150 miligramos sobre decilitro, tener menos de 50 miligramos sobre decilitro de HDL, de glucosa sérica es un rango entre 110 y 126, y hacer una curva de tolerancia confirmatoria de 75 gramos a 2 horas con niveles resultantes de 140 a 199. Estos nos ubican al síndrome X. Digo, igual se los comparto que estuve ahí. Al síndrome X antes se le conocía como el síndrome de Raven también, porque Raven fue el que puso el término X, ¿no? Hay muchas más publicaciones de síndrome metabólico que el síndrome X. De repente es confuso entenderlo, pero bueno, se los explico yo que estuve ahí y que, bueno, entendí el proceso de los dos estando en esta unidad de investigación, ¿no? Pero la diferencia básicamente radica en esto, el que el metabólico puede o no incluir obesidad, y el síndrome X sí incluye una obesidad androgénica o central. Esa es la diferencia más importante, ¿no? Y el X incluye 5 criterios muy particulares, y el síndrome metabólico no. Solamente son 3 criterios metabólicos. Puede tener dislipidemia, obesidad y hipertensión. Ahí está, síndrome metabólico. Con que tenga 3, ya es metabólico. Puede tener hipertensión, puede tener angina de pecho y puede tener dislipidemia. Ya son 3, síndrome metabólico. Puede tener diabetes, entonces con 3 nada más, pero no puede o no incluir la obesidad. Entonces, esa es como que la diferencia entre los dos, ¿no? Digo, se los comparto porque tuve la fortuna de estar ahí, ¿no? Otro de los que se influyen como a largo plazo complicaciones, pues es el riesgo cardiovascular. Bueno, esto es también a consecuencia del aumento de peso, de la obesidad central, del aumento de la grasa corporal. Pues bueno, se tienen trastornos con las dislipidemias, particularmente con el colesterol, más que con los triglicéridos, y con eso se aumenta el riesgo de tener un infarto del miocardio y una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Un accidente cerebrovascular, como consecuencia de este riesgo aumentado por tener más grasa de la cintura hacia arriba, ¿no? Y el último de las complicaciones a largo plazo, pues sí, es un cáncer de endometrio, porque hay un sobrecrecimiento del tejido endometrial o del útero, y de la sensibilidad que existen en las mamas por esta alteración hormonal, que ya también lo explicamos ahorita. Entonces, son de las complicaciones a largo plazo que hay que estar vigilando más constantemente, ¿no? Los cánceres, insisto, pues es porque hay esta alteración, bueno, en el endometrio se sobrecrece el tejido, uno, y el segundo, en la mama, es sensible a esta parte hormonal, ¿no? Y se puede generar esta hiperplasia, ¿no? A consecuencia de esta deficiencia, pues de este pool, ¿no? De este pool deficiente hormonal, ese sería el término correcto, porque es una cadena de cosas que fueron llevando a esta consecuencia androgénica, ¿no? En el ovario, ¿no? Ok, a largo plazo, entonces a corto plazo las anteriores, ¿vale? Bien, y para concluir casi el día de hoy, tratamiento médico. Bueno, no utilizo mi herramienta de marcar porque se me va mi cursor,
Pero bueno, lo que veremos el día de mañana ya, pues es tratamiento nutricional más específico y hacia dónde va dirigido y por qué, hacia dónde va enfocado, ¿no? Toda la parte de la alimentación, ejercicio y demás hábitos, mañana la tocaremos. No hablaré el día de hoy de esto, ¿no? El tratamiento médico se centra en cuatro directrices importantes, ¿no? Uno, resistencia a la insulina. Para resistencia a la insulina, la primera línea medicamentosa que existe para las pacientes, metformina. Metformina es el primer hipoglucemiante oral que se debe de ofrecer a las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Esa es la primera línea, pero también se tienen otros hipoglucemiantes orales, como glitezonas y tiazolidinedionas, como la tercera opción, ¿no? Pero la primera línea definitivamente es la metformina. Porque la metformina me va a ayudar, uno, a reducir los niveles de glucosa, a mejorar la resistencia a la insulina, y dos, me puede ayudar a bajar de peso. Recordar que este medicamento fue descubierto por accidente cuando estaba haciendo investigaciones de él para obesidad, no para resistencia a la insulina. Entonces, fue un descubrimiento accidental, como muchos de la ciencia médica, ¿no? Entonces, tiene dos objetivos como tal la metformina, el bajar de peso y el mejorar resistencia a la insulina. Por eso es el medicamento de primera línea para la parte farmacológica y responde a la parte de la resistencia a la insulina, el primero, ¿no? Segundo, segunda parte importante de los médicos del SOP es tratar todos los problemas de androgenismo que existen. Esto es con inhibidores o ayudar tópicamente, a lo mejor en la parte del hirsutismo, más tópicamente con tópicos o cremas, a lo mejor, o de la calvicie, ¿no? Con minoxidil y demás, ¿no? Entonces, es la segunda línea medicamentosa de los médicos, ¿no? Entonces, la primera fue resistencia a la insulina con metformina. La segunda, pues, es cuidar y tratar todos los problemas androgénicos a consecuencia de lo que ya vimos ahorita, ¿no? Entonces, la tercera es atender problemas de la anovulación, o sea, de las alteraciones del ciclo menstrual. Esto a través de terapia de reemplazo hormonal, esto es anticonceptivos, ¿no? Ofreciendo estrógenos o progesterona. Eso tiene que ser valorado por un ginecólogo definitivamente para poder analizar exactamente cuál es más su deficiencia o cuál es más su alteración de acuerdo al caso particular de cada una de estas pacientes, ¿no? Y el cuarto y el último de las líneas de tratamiento médico es tratamiento hacia la fertilidad para las pacientes que tienen problemas de esterilidad importantes, ¿no? Son las 4 líneas importantes, ¿no? Donde se ofrecen, por ejemplo, una fecundación in vitro y otros más procesos de fecundación para pacientes que les ha afectado la fertilidad, causándoles esterilidad como tal, ¿no? Entonces, solamente recordar, el tratamiento médico está centrado en 4 directrices importantes. 1, resistencia a la insulina. 2, fertilidad. 3, el androgenismo. Y 4, el manejo de las alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Con anticonceptivos orales. Entonces, esa es la línea de tratamiento médico como tal, ¿no? Digo, así la resumo y la centro por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, ese es mañana tocaremos ya toda la parte nutricional, más específicamente, enfoques y demás, directrices hacia dónde. Entonces, bueno, no sé, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. No sé si existan preguntas o dudas, no sé, andas Hugo por ahí. Sí, buenas noches, profesor. Sí, Yo tengo una duda. Respecto al diagnóstico, en la cuestión de bioquímicos, bueno, entiendo yo que tendríamos que solicitar un perfil hormonal. Y la pregunta es, o sea, ¿podríamos verlo ahí en caso de que la TSH, perdón, la FH, ¿no? FSH esté disminuida? ¿Esté disminuida? Sí. Sí, se tendría que solicitar un perfil ovárico exactamente. A lo mejor habría que... Bueno, existen varios tipos de perfiles ováricos en diferentes días del ciclo menstrual. Acuérdense que esto va en función también a estos picos hormonales que bien veíamos el día de ayer gráficamente, ¿no? De cómo se van moviendo y existen. Pero bueno, para eso también nos ayudaría mucho la parte del ginecólogo, ¿no? De hecho, hago mención de una vez, mañana lo iba a comentar, pero es importante siempre trabajar recordar que el ginecólogo es una parte importante de esto, el endocrino es otra parte importante por la parte del androgenismo, y estamos también nosotros implicados en ello, ¿no? Entonces, ese trabajo, ese equipo multidisciplinario, pues es importante rescatarlo además, ¿no? Creo que a lo mejor ahí, digo, sí es correcto lo que mencionas, Ana Isabel, de este perfil ovárico, y sí, y ver la deficiencia quizá de esta FSH. Más no, dicho, mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. No vas a ver una deficiencia de FSH, y te lo voy a explicar por qué, mira, y lo vas a entender, vas a decir, ah, sí es cierto, te voy a decir por qué no tienes una deficiencia de FSH.
No la vas a tener por lo siguiente. Déjame, me regreso para explicarte este detalle. A ver, permíteme un segundo. Déjame. Y es muy lógico, mira. Y tú mismo te vas a decir, sí, cierto, tienes toda la razón. Mira. Me regreso para acabar, para explicarte por qué no vas a tener una deficiencia de FSH. Mira aquí. Al tú no tener, más bien, la FSH no funciona porque su receptor está mal, entonces el que está mal es el receptor. Al no funcionar, entonces la FSH va a pensar el hipotálamo, pues que a lo mejor no está deficiente y demás, entonces va a empezar a mandar más y más, porque piensa que a lo mejor hay algo que no está bien ahí, pero va a empezar a mandar más del hipotálamo hacia la parte externa, lo va a empezar a mandar más y más, porque piensa el hipotálamo, no hay nadie que le esté respondiendo el feedback ese positivo, o sea, no hay nadie que le esté respondiendo. Entonces, lejos de producir menos, se va a producir más porque hay una alteración en el receptor, no es el problema a nivel sanguíneo, no, el problema es en el receptor. Entonces, se va a producir mucha más FSH porque va a pensar el hipotálamo pues, que a lo mejor hay algo raro ahí, pues va a empezar a mandar más. O sea, no hay nadie que le avise ese feedback positivo que vimos ahorita, no hay nadie que le avise. Entonces, se va a producir mucho más. Pero insisto, existen varios tipos de perfiles ováricos, o sí, de perfiles ováricos como tal, en diferentes días y momentos del ciclo menstrual. Entonces, digo, para esto a lo mejor tenemos que apoyarnos de un ginecólogo para que nos esté auxiliando en ese sentido, ¿vale? Espero haber respondido a la pregunta, Ana Isabel. Sí, esa parte, o sea, la entiendo bien que hay que ser multidisciplinario y demás. En ocasiones, digo, a mí me toca que me llegan pacientes ya con estudios y pues sí hay que saber ahí interpretar para ver hacia dónde dirigir. O viceversa, ¿no? A lo mejor me llega primero el paciente y me puedo yo empezar a sospechar de un síndrome de ovario poliquístico, referirlo al ginecólogo, pero a mí en particular sí me gusta ya enviarlos como con estudios, ¿no? Decirle, a lo mejor vas al ginecólogo, y o sea, la pregunta es, ¿sí se tendría para yo poder, o bueno, el ginecólogo lo concrete, sería con un perfil hormonal? Perfil ovárico, sí, es un perfil ovárico. ¿Perfil ovárico? Ovárico, exactamente, y ahí te van a lanzar el resultado de la FSH, de la LH, del estrógeno y de la progesterona. Sí, es un perfil ovárico. Ok, y otra pregunta nada más. En la cuestión de signos y síntomas, hablamos de la calvicie y del hirsutismo. ¿Se podrían presentar los dos o uno contrapone al otro? Es una muy buena pregunta. Fíjate que estaba leyendo hace rato con respecto a esto. No sé por qué sabe que iban a preguntar algo de esto. No es eso. No, se pueden presentar los dos. Y mira, es muy lógico. El hirsutismo, porque los andrógenos están estimulando el folículo piloso para que crezca y salga más vello. Salga más vello en donde no había vello o cabello corporal. Esa es una. Y es muy lógica. Y también puede haber que una calvicie, por el lado contrario, porque acuérdate que esto pasa con los hombres más comúnmente, porque el exceso de andrógeno sensibiliza la raíz o el folículo piloso para que se debilite y no tenga fuerza y se empiece a caer, pues. Entonces, es al revés. El exceso de andrógenos me va a generar el crecimiento, sí, el hirsutismo, pero también va a generar esta sensibilización del folículo para que se debilite y se caiga el cabello. Pueden pasar de las dos, pueden estar presentes las dos. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Al contrario. No sé si alguien tenga más dudas. Estoy aquí para ayudarlos. Hugo anda por ahí, no sé si Hugo anda por ahí, no sé. Yo tengo una duda. Escucha. Tratando con, por ejemplo, con la nutrición y actividad física, puede reducirse, por ejemplo, lo que es el hirsutismo, o forzosamente necesita como un tratamiento como aparte para que esto se reduzca. Mañana vamos a hablar de eso, pero me adelanto un poquito. Sí, pero aquí el objetivo es bajar de peso en grasa y aumentar la masa muscular. Ese es el objetivo. Porque si tú bajas la grasa corporal, específicamente, vas a ayudar a que, uno, se baje de peso, se reduzca la resistencia a insulina, y reduciendo resistencia a insulina, muchos de los síntomas se van a empezar a minimizar, es un hecho, eso es completamente comprobable. Y el objetivo central del tratamiento nutricional va enfocado a eso, a la reducción de peso, pero específicamente a la reducción de grasa. Por eso, en estudios, mañana vamos a ver esa parte, hay estudios en Francia, en España, en Australia, son ahorita los que van ahorita muy importantemente avanzados, con tipos de entrenamientos isométricos,
para pacientes que han funcionado muy bien para reducir grasa, particularmente visceral, que ese es el objetivo, como que la grasa visceral, que está generando el problema del riesgo cardiovascular y todo lo demás, pues, ¿no? Pero va por ahí, sí, la reducción de... Y bajando de peso, todo mejoraría, todo mejoraría. Ah, gracias. Solamente a la pregunta que hizo mi compañera, el hirsutismo, o sea, una vez manifiesto, no se quita. Revierten algunos de los síntomas, sí, pero el hirsutismo no. Entonces tendría que tener un tratamiento específico para ese crecimiento de vello, porque ya no se cae. Sí, es un hecho. De hecho, qué bueno que mencionas esto, es Naide Santiago, ¿verdad? Sí, de hecho, de los que vimos, de los signos y síntomas, de los que vimos ahorita, y con sus prevalencias, creo que uno de los que más prescinden y más son, están ahí y más complicados es de tratar, es la parte de la calvicie y del hirsutismo, exactamente. De hecho, ahí es donde se requiere ya la ayuda de un endocrinólogo para que a lo mejor nos ayude con la parte de inhibidores androgénicos y hasta de un dermatólogo inclusive, ¿eh? De hecho, leía algunos artículos de SOP, por ejemplo, que hasta existían las posibilidades de hacer trasplante de cabello en algunas zonas importantes por consecuencia del SOP, exactamente. Ya está implicado ya un dermatólogo, por ejemplo, ¿no? Sí, es correcto, exactamente. Son de los signos y síntomas como más arraigados y más complicados de tratar, exactamente. No son tan fáciles de quitarse, exactamente, los dos, el hirsutismo y la calvicie, es correcto. Gracias por el abono. Yo ya las completé todas las que ahorita se han desbloqueado. Quiero hacer un comentario. De hecho, cuando uno... No me acuerdo, bueno, igual íbamos ahorita con Gael Canto, ahorita yo, entonces, la otra compañera, sí, adelante. Sí, de hecho, cuando uno va a realizar lo que es depilación láser, ahí preguntan si tiene algún problema hormonal, porque ese problema hormonal puede evitar que el tratamiento funcione. Sí, o sea, va a ser más largo o a lo mejor no funciona. Es correcto, sí, tienes razón. Sí, cuando se hace exactamente. Sí, son las preguntas obligadas que se hacen exactamente. Es muy difícil quitar el vello, o a lo mejor va a disminuir muy lento o va a tardar más tiempo. Ok. Sí, miren, de hecho, aquí nos abona el Canto el detalle. Sí, tiene toda razón. Es una de las preguntas obligadas de la historia clínica de las cosmetólogas implicadas en este detalle, ¿no? O de los dermatólogos implicados. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Una pregunta, profesor. Según yo, en algún momento se desestimó la de la curva de la tolerancia a la glucosa. Usted mencionó en el síndrome X que todavía se sigue tomando como parámetro. Sí. Entonces, en este caso, ¿es igual? ¿Se sigue tomando como parámetro o se desestima? Sí, de hecho, bueno, sí, te comento. Es que, mira, antes de que se hablara de síndrome metabólico, antes de que la ADA, la American Diabetes Association, determinara los criterios para el síndrome metabólico, el antecedente era el X. Y se quedó en pausa. De hecho, sigue en pausa porque no existe todavía un consenso que nos diga exactamente los criterios diagnósticos de ello, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto. Y se quedó en pausa. Todavía no existe ese consenso que ya existe en el síndrome metabólico como tal, ¿no? Entonces, bueno, ese es el detalle aquí. Pero se sigue tomando como uno de los criterios diagnósticos para el síndrome X. Sí, se sigue tomando. Porque anteriormente se quedó así. Otra observación, en el caso para que nosotros podamos saber si nuestro paciente no tiene resistencia a la insulina, se pide una insulina en sangre y una glucosa en sangre para que así saquemos un índice de HOMA o de OMA, y si el índice es mayor a 2.5, entonces se considera ya resistencia a la insulina, aunque los valores de glucosa estén en normoglucemia. Sí, de hecho, abono a esto. Sí, gracias también, Nelly Santiago. Cuando tuve la oportunidad de estar en esta unidad de investigación en el Centro Médico, sí, la única forma de poder saber si existe una insulinoresistencia exactamente, son dos exámenes que se hacen ahí. Uno es exactamente determinar la fórmula HOMA, que es en realidad se llama beta-HOMA. Beta, la estoy poniendo aquí en el chat, HOMA, que ese es el primero para poder determinar insulinoresistencia de manera correcta. Muchos médicos y muchos se infieren que existe una insulinoresistencia, pero la forma correcta es esta vía, esa es una. Y la más costosa de todas es una pinza euglucémica.
Es una pinza, se llama así, pinza euglucémica, conocida en inglés como clamp. De hecho, se los voy a poner aquí en paréntesis, lo pueden buscar como clamp. Es un super examen para saber este detalle. Este examen tiene un costo de cerca de 32,000 pesos. Se hace solamente para investigación. Se necesita es un insulino receptor. Ese aparato sale carísimo porque te determina la insulina al instante. Tiene una sensibilidad muy importante que te determina la insulina al instante. Ahorita explico cómo funciona este clamp. Estas son las únicas dos formas que nos pueden ayudar a saber si existe una insulinoresistencia clínica y comprobable, exactamente. Muchas veces se infiere al tener ya problemas con la acantosis nígricas y demás, pero no es el detonante, o sea, realmente no es el diagnóstico como tal, el verlo visible, no, o sea, realmente es medirlo, ¿no? Y la parte medible son estos dos, es el HOMA y la pinza glucémica, exactamente. El HOMA no sale tan costoso, pero también se necesita este aparato que determina la insulina al instante, ¿no? La pinza, explico rápidamente, es un examen muy largo, dura cerca de 2 horas. Los 10 primeros, el paciente que está hospitalizado, por eso se hacía en el centro médico, los primeros 35 minutos se saca sangre, se saca 1 litro de sangre cada 3 minutos porque se está estimulando el páncreas con una cantidad, con un bolo de insulina. Entonces, y se está viendo la respuesta que está teniendo el momento. Entonces, lo que hace el aparato maravillosamente es que te va midiendo la insulina al momento. Entonces, y se va a guardar una parte en la licuata para la investigación. Y entonces, bueno, eso es en los primeros 35 minutos. Después de los 35 minutos, se va pasando hacia cada 5 minutos y después cada 10 minutos para terminar con cada 15 minutos. Y la relación que exista de cada una de las resultados de insulina nos va a dar esta sensibilidad que existe como tal real de la insulina. Pero lo que se hizo aquí es que se estimuló el páncreas con un bolo de insulina a nivel intravenoso, entonces se va sacando sangre. Es complicado, de hecho, es complicado y tienen que andar corriendo. Yo hice algunos clamps por ahí, pero los segundos son importantes. Si no lo metiste en la máquina en el momento que era, ya se te movió todo el examen y ya, tiraste dinero a la basura. Pero bueno, se los comento. El más fácil de hacer y más barato es el HOMA. Evidentemente la fórmula HOMA, exactamente. HOMA beta. Sí. También termina. Tengo otra duda. Sí. Ay, perdón. Tengo otra duda. Sí. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, si tienes cuando llegas a la menopausia? Porque bueno, también hay otro tipo de cambios como hormonales que existen, pero pues, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa? Pues es un SOP tardío, para empezar, es un SOP tardío. Naturalmente, casi todos los SOP se presentan en edades tempranas reproductivas. De hecho, les comentaba el día de ayer que la prevalencia está más enfocada hacia la parte de las edades más entre púberes y adolescentes. Es como que más la tendencia ahora. Pero es extraño primero que pase un SOP en una menopausia, ¿no? Y bueno, aquí las consecuencias siguen siendo las mismas, pero habría que checar aquí el detalle con un ginecólogo más particularmente, porque también está implicada la menopausia, que es otro proceso natural de la mujer como tal, ¿no? Es el desaceleramiento de la producción hormonal. Entonces, pueden estar implicadas más cosas hormonales en este detalle aquí. Y por ejemplo, y por ejemplo, si se presenta en edad reproductiva, pero llegas a la menopausia, porque bueno, pues el SOP al final de cuentas no se quita, o sea, simplemente pues, se controla. ¿Qué llega a pasar en ese momento? O sea, porque pues aún así siguen existiendo pues cambios hormonales cuando vas a la menopausia. Entonces, o sea, se quita o se disminuye o como... No, de hecho, lo ideal es que se llegue con ese SOP, bueno, llegues a la menopausia con el SOP controlado. Y básicamente la piedra angular de esto es el control de peso, que mañana hablaremos, de hecho. Pero okay. Es llegar con un peso normal, porque si llegas con un peso normal, pues casi todos los síntomas no van a ser tan evidentes, entonces vas a llegar con una estabilidad ciertamente metabólica, pues. El punto es que no se llegue con una obesidad o sobrepeso, pues. Ok, es la piedra angular de todo eso. Mañana vamos a hablar de eso, sí. Sí. Yo tengo una duda. Escucho. Tengo varias pacientes muy chavitas que tienen SOP y que tienen resistencia a la insulina, pero no tienen obesidad, o sea, tienen peso normal. Entonces ahí como, o sea, ya no entiendo por qué la resistencia a la insulina. Es uno de los, sí, es indirecto. Por eso yo lo puse como un listado lo puse en el listado de los signos y síntomas, aunque realmente oficialmente no lo es. Recordar que naturalmente,
El aumentar de peso, pues te va a incrementar la acantosis nigricans, ¿no? Que es como la parte más visible de, pero ahí se tendría que ser como más específico, no sé, valorar exactamente, hacer un HOMA, no, un CLAM no, pero un HOMA sí que es más accesible, ¿no? Inferir otros sectores de laboratorio que te puedan estar determinando realmente si está la insulina aplicada en ello, ¿no? Pero no, he dicho, te adelanto algo interesante aquí. El hecho de que tengan, bueno, leía en algún artículo por aquí importante, el que se tenga acantosis nigricans y no se tenga un sobrepeso, existe una posibilidad muy corta de que esta paciente presente diabetes mellitus tipo 2, aunque no tenga las características fenotípicas para que lo presente. Pero el hecho de que esté la acantosis nigricans presente con el SOP es corta la brecha en tiempo para que se presente una diabetes mellitus tipo 2, eso es un hecho. De hecho, hay artículos que ya lo confirman completamente. Espero haber respondido a la pregunta. Bueno, no sé si alguien más tenga otra duda por aquí. Solicita sangre. Bueno, no sé qué nos decía Night de Santiago. Sí, es parte del HOMA exactamente, esto del proceso del HOMA. Tengo una duda, maestro. Escucho, sí. Bueno, la información que se ve en internet, en redes sociales, es que los niveles altos de insulina producen los niveles altos de andrógenos. Es lo que, o sea, repetidamente encuentran. No. Son cosas diferentes. Los andrógenos ya vimos por qué se producen, ¿no? Vimos particularmente cómo son producidos en el ovario y demás. No, esta resistencia a la insulina es porque se aumenta de peso en grasa corporal. Esa es la consecuencia. O sea, mira, es muy lógico. Tú en el ovario aumentaste la cantidad y la producción de andrógenos. Entonces, esos van a salir a sangre, van a producir, bueno, trastornos en el ovario que se van a quistar, se van a hacer duros o rígidos de la parte externa. Esa es la primera. Pero entonces, el andrógeno también, como es una hormona anabólica, entonces va a empezar a acumular grasa. Entonces, al acumularse la grasa, se aumenta de peso. Si se aumenta de peso, se empieza con problemas de resistencia a la insulina, precisamente. Digo, esto es más como efecto secundario, más bien. Exactamente, así es, sí. Pero no están asociados, no. Todo comenzó porque los andrógenos comenzaron con el proceso en el ovario, exactamente. Otra duda, también otra de las informaciones que se ven en redes sociales, o sea, de gente que habla de ovario poliquístico, describen 4 tipos, pero lo describen de origen, como si el origen fuera la insulina alta, uno. Otro es de origen de andrógenos, pero a nivel adrenal. El otro lo describen como inflamatorio y el cuarto lo describen como pospíldora, que son los 4 tipos de SOP que en las redes sociales, según los expertos, los determinan así. De hecho, me los llevo de tarea. A ver, me mencionaste que primero es relacionado a cantidades elevadas de insulina, ¿es correcto? Sí. ¿Ah? El segundo me dijiste que era asociado con un origen suprarrenal. Sí. Renal. Y el tercero es inflamatorio. Inflamatorio, ajá. Y el cuarto es el pospíldora. Sí, pospíldora. Me lo llevo de tarea, ¿vale? Y te investigo al respecto, ¿vale? ¿Me puedes repetir? De hecho, no había escuchado esa clasificación. De hecho, no tengo entendido, bueno, no sabía. Pero yo me he hecho la tarea, ¿vale? ¿Me puede repetir los análisis de laboratorio para diagnosticar SOP, por favor? Bueno, es un perfil ovárico. Te lo pongo en el chat, pues, perfil ovárico. ¿Nada más así? Perfil ovárico, sí. Pero ¿qué hormonas se analizan ahí? Ajá, sí, todo viene ahí, exactamente. Pero acuérdate que existen de diferentes días, ¿eh? Porque lo puedes pedir el día 14, en el 21, y en cada momento se va a marcar diferente el resultado. Entonces, bueno, pero Estas información que hay en redes sociales, ellos marcan como que sea el día 3 del periodo menstrual. ¿Correcto o no? Es uno de los tipos de perfiles ováricos, es uno de los tipos. Ok, perfecto. Gracias. Sí. No sé si existe otra duda, no sé. Yo tengo otra duda. Otra vez yo. Es correcto, había mencionado que, bueno, en el ovario poliquístico generalmente se presenta lo que es la menorrea o la, ¿cómo se llama la otra?
Oligomenorrea. Ajá. A mí me tocó ver un caso de una chica que tenía, bueno, que le dijeron que tenía síndrome de ovario poliquístico, pero por ejemplo ella no presentaba esto. O sea, sigue siendo como de qué tipo de, porque mencionó que había 4 tipos de, como, Ajá. De hecho, que se dividían en 4. Te comparto un detalle aquí importante. De hecho, lo más probable es que a lo mejor esté mal diagnosticada. Existen malos diagnósticos de ovario poliquístico y de repente aquí está la parte confusa a lo mejor de los médicos, ¿no? El que a lo mejor hubo un problema de información por ahí y demás y se mal diagnosticó, pero seguramente va por ahí. Sí existen muchos falsos diagnósticos de ovario poliquístico. De hecho, me ha tocado a mí particularmente con algunos pacientes que me he dado cuenta que realmente en realidad no tienen el ovario poliquístico y por alguna, a lo mejor un factor que les llamó la atención en algún momento atrás, ya lo determinaron. Pero sí existen muchos falsos diagnósticos. De hecho, sí, de aquí la importancia nuevamente que a lo mejor un ginecólogo, que es el experto quizá también, y el endocrino, los dos, también nos estén reforzando a lo mejor este detalle, ¿no? En el caso personal, y comparto, en alguna ocasión me tocó una paciente con SOP. Bueno, venía con SOP, traía todos los exámenes y laboratorio y demás, pero al darme cuenta que realmente el perfil ovárico estaba bien y había factores que no decían, no me indicaban que tenía SOP, lo confirmé con un ginecólogo, con el que a veces trabajo, y lo confirmé con otra ginecóloga con la que a veces trabajo, y entre los 3 determinamos que realmente no lo tenía. Entonces, su ginecólogo anterior, bueno, con el que venía, realmente había determinado que tenía, pero era un falso diagnóstico exactamente. Y vivió engañada 7 años con el SOP. Aunque tuvo anticonceptivos orales y todo y demás. Pero sí, de hecho, hay muchos falsos diagnósticos. Sí. Gracias. De nada. No sé si existe otra duda, no sé. Bueno, chicos, vamos a terminar esta sesión por el día de hoy. Ya dudas que tengan, por favor, mañana las comentamos. Muchísimas gracias, maestro Eder, por la sesión de esta ocasión. Recuerden, nos falta mañana y pasado mañana. Son 4 sesiones con muchísima información. Por ahí también hay muchas personas que están comentando, que comentan. Esto enriquece muchísimo nuestros cursos. Muchas gracias. Por ahí en el chat, por ahí que lean los comentarios. Esto es muy bueno también, aparte de la información que nos pueda dar el maestro Eder. Pues, bueno, pongo una pausa. De hecho, hay sí, una pregunta que hacen por aquí. Rocío Espronceda. Dice, pregunta que si hay un tratamiento de cirugía. ¿Me lo llevo de tarea? Sí, según yo sí, nada más que no recuerdo exactamente qué proceso es. Mañana te lo confirmo, ¿vale? Sí, pero mañana te confirmo y te profundizo la información. Déjame llevo eso de tarea, ¿vale? Muchas gracias, profesor. De nada. Ok, muy bien. Muy bien. También por ahí hay una pregunta que nos dice Sandra, que si el perfil ginecológico es igual al perfil ovárico. Sí, es el mismo, según dice el mismo, sí, es el perfil ovárico, sí. Son 4 hormonas que salen ahí, LH, FSH, el estrógeno y la progesterona. Bueno. Pero insisto, son en diferentes días de estos 28 del ciclo menstrual. Pero sí, es lo mismo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a ti, maestro Eder, muchas gracias por esta sesión. Y muchas gracias a todos los comentarios que hacen, a su participación. Pues vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir actualizándonos y pues mañana nos escuchamos. Por ahí comentó la licenciada Lisette, recuerden inscribirse a los cursos que tenemos en julio, ya por ahí están circulando. En los grupos de nutrición y en nuestro grupo de nutriempresarios. Pues sin más, muchas gracias a todos de nuevo. Mañana nos escuchamos a las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Y, bueno, un aviso nada más. Para todos se les está enviando los videos o el link de acceso. Si no les llega a su correo normal, por favor busquen en spam, que ahí se quedan muchos correos. Ya de plano, si no lo tienen, con confianza nos pueden escribir tanto a la licenciada Lisette como a su servidor, Hugo Espinosa. Ok, nada más ese aviso. Pues todo lo demás, ya mañana nos escuchamos.
Pues buenas noches, un abrazo para todos. Buenas Nos noches. despedimos, hasta luego. Hasta el día de Buenas mañana. noches, Bye, bye. hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Hasta mañana.